Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús le dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirle esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12 de sobrenombre el mellizo, no estaba cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él le respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El segundo domingo de Pascua, domingo llamado de la misericordia, porque tanto la oración colecta de esta Eucaristía le pedíamos a Dios que aumente nuestra fe para que valoremos por un lado y profundicemos en los sacramentos de la iniciación cristiana, que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El bautismo que nos purificó, decía la oración, el Espíritu que nos regeneró y la sangre que nos redimió. En estos tres sacramentos de la iniciación cristiana, en lo que nosotros hemos sido iniciados, se manifiesta de un modo particular la misericordia de Dios. En el bautismo, porque nos hace hijos, y la misericordia de Cristo se expresa en esa capacidad de compartir lo que era solo para Él, compartirlo con nosotros, que es el espacio del Padre y también el lugar en la casa del Padre. Pero además, el Padre y el Hijo comparten ese gozo por redimirnos, derramando su amor en nuestros corazones, como lo dirá San Pablo, diciendo:
que el amor, la plenitud del amor ha llegado a nosotros y ha sido derramado en nuestros corazones, porque Dios nos ama y es el Espíritu Santo. Por último, hace referencia a la oración a la sangre. Está haciendo referencia a la misma Eucaristía que ya en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos describe a la comunidad cristiana en su origen, que era una comunidad que se reunía, se distinguía por 4 características. Se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Es lo que estamos haciendo nosotros en la liturgia de la palabra, para participar en la vida común, es decir, todos llevaban adelante con responsabilidad aquellas tareas de la comunidad, para que sea un espacio acogedor y al mismo tiempo donde se haga la experiencia de la comunión. Por eso dice participar en la vida común, en la fracción del pan, concepto con que se designa la celebración de la Eucaristía en los primeros siglos del cristianismo, y es también a la que nosotros recurrimos. Y en las oraciones es lo que hicimos antes de comenzar la Eucaristía, de rezar con los salmos y los himnos, es decir, con la oración del pueblo de Israel. Una comunidad cristiana se debe caracterizar por estas 4 que marcábamos, que es la enseñanza de los apóstoles, la vida en común, la fracción del pan y la oración. Pero también de preocuparse de que a nadie le falte lo indispensable para vivir dignamente como hijo de Dios. Todo eso que se celebraba y rezaba tiene que expresarse en la caridad, y una caridad concreta hacia el hermano que lo necesita. Dice que el pueblo estaba admirado por lo que el Señor obraba en medio de la comunidad. Siempre donde la comunidad está reunida en torno al Señor, porque Él la convoca y la reúne por medio de su Espíritu, para que a través de Él brinde culto al Padre. Él no se deja ganar en generosidad, sino que derrama su bendición y su misericordia sobre aquellos que lo temen y lo alaban. Hoy el Evangelio, Jesús se pone en medio de sus discípulos, quienes estaban temerosos, estaban encerrados, dice, porque tenían miedo. Lo peor que le puede pasar al cristiano, al ser humano, es tener miedo. El miedo paraliza. El miedo es como que nos va apocando y nos vamos achicando frente a los desafíos. Hoy necesitamos nosotros como comunidad también hacer la experiencia de que el resucitado esté en medio de nosotros, y el mismo resucitado va a decir: la paz esté con ustedes. Va a repetir 3 veces a lo largo del Evangelio que terminamos de escuchar. El primer don que comunica el resucitado a su discípulo y a la creación entera es el de la paz, porque la paz es fruto y es expresión de que todo ha sido reconciliado en Dios. Por otro lado, también Jesús va a decir y le va a mostrar sus manos y su costado. Esto también para nosotros, porque no es un simple espíritu el que está en medio de los discípulos
o el que está en medio de nosotros. Es aquel mismo que descendió del Padre y asumió nuestra naturaleza en el vientre de María, aquel que fue flagelado, crucificado y sepultado, al resucitar también resucita con nuestra carne, ya glorificada. Él no se despojó en el sepulcro de lo humano, al contrario, lo asumió, lo redimió y lo glorificó. De ahí el respeto hacia el cuerpo que debemos tener de cada uno y del otro, porque es el templo donde verdaderamente, dirá San Pablo, habita el Espíritu Santo. Cristo no es un mero espíritu después de la resurrección, es el Verbo que ha asumido la carne en el vientre de María, ahora es el hombre glorificado y resucitado. Él vuelve al Padre. Todo el Evangelio de Juan va a decir que Jesús es el apóstol del Padre. El término apóstol expresa que no habla por sí mismo ni hace nada por sí mismo. El apóstol habla del que lo envía y hace las cosas de aquel que lo envía. Por eso Jesús, a lo largo del Evangelio de Juan, va a decir: las palabras que digo no son mías, sino son las que he oído de mi Padre. Y los signos que realizo en medio de ustedes no son ocurrencia mía, sino son aquellos de los que he visto realizar al Padre. Él vuelve al Padre. Y por eso ahora nombra apóstoles a sus discípulos. Va a decir: como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Y los envía con la autoridad que el Padre ha depositado en su mano. Es decir, lo constituye apóstoles suyos. La Iglesia es apóstol de Cristo y no debe hablar de sí misma, sino tiene que aprender a hablar de Él y presentar al mundo a Él. Nosotros también tenemos que aprender a decir: lo que decimos y hacemos no son obras nuestras, ni palabras nuestras, sino que las palabras que le comunicamos son aquellas que aprendimos a escuchar desde chico en el seno de la familia y después en la catequesis en el seno de la comunidad. Y los signos y prodigios que hoy se manifiestan tampoco son nuestros, sino del resucitado que siempre nos acompaña. Luego el texto va a remitir a aquel pasaje del Génesis cuando Dios, después de modelar al hombre con el barro, la arcilla, sopla sobre él. El hombre redimido es el nuevo Adán y por eso necesita recibir el soplo del Espíritu. Ese Espíritu que le es otorgado para una misión específica. Le va a decir a los apóstoles ahora: los pecados serán perdonados a los que ustedes se lo perdonen y retenidos a los que ustedes se lo retengan. La misión que les confía el resucitado a los discípulos convertidos ahora en apóstoles y a la comunidad cristiana y a los consagrados hoy en la Iglesia es la de aprender a acercar y reconciliar a los hombres con el Padre en nombre de Cristo. Pobre el hombre que confía en el hombre o desconfía del hombre, como dice el Salmo. Porque no es el hombre el que perdona, sino es el poder del Espíritu Santo derramado y ungido en esa persona para la cual Dios la llamó y la destinó. Como recordábamos el jueves de la Cena del Señor, no es más Cristo en la Eucaristía de Francisco,
del obispo y menos en la de un sacerdote. Es el mismo porque es el mismo Espíritu el que nos hace presente al único Cristo en las manos de Francisco, del obispo y de cualquier consagrado válidamente. El perdón de los pecados. Recibo gracias a la eficacia del don del Espíritu, no por el poder o la santidad de quien lo administra o lo celebra. Es obvio que la santidad del consagrado atrae más, porque cuando no es coherente, su escándalo divide y aleja. Y por eso también debemos pedirle al resucitado que siempre nos conceda la gracia y el don de la santidad y de ser fieles y honestos al ministerio que se nos ha confiado. Por último dice, dejando de lado lo de Tomás, que Jesús realizó muchos signos, pero que en realidad no son importantes. Lo que está escrito ya es suficiente para que nosotros tengamos fe que verdaderamente Jesús es el Mesías y creyendo en Él tengamos vida en abundancia. Por tanto, lo que se nos pide al final es creer lo que Dios ha revelado. La comunidad cristiana lo ha puesto por escrito y la Iglesia lo ha asumido como revelación. Solo creyendo en lo que se nos proclama, se nos lee y se nos enseña en la Iglesia, nos ayudará a alcanzar la salvación que tiene que ver con la plenitud de la vida. San Pedro va a decir en su carta, ustedes sin verlo han creído y tienen un gozo, que esa fe los haga caminar seguro hasta alcanzar la salvación. Que el Señor, aquel que rezábamos en la antífona del Salmo, que es bueno porque se acuerda de su criatura y de su obra, y porque es eterno su amor, tengamos la capacidad de acercarnos a ese trono de misericordia. Decía el Papa Francisco hoy, la misericordia de Dios es la caricia, es el remedio más suave para nuestras heridas. Pero tenemos que aprender a exponerle nuestras heridas al Señor, aprender a ser humildes y pedirle que nos cure. Pero sobre todo también tenemos que ser memoriosos de cuánta misericordia y cuánta bondad del Señor obra en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida personal y familiar. Así como Israel, Aarón y todo el pueblo del Señor tenía que hacer memoria de la bondad del Señor, de su misericordia, y que su amor es eterno, que no está reducido ni limitado al tiempo, también nosotros tenemos que aprender a hacer memoria y descubrir que a pesar de las dificultades y las pruebas cotidianas, Dios sigue siendo bondadoso y compasivo con cada uno. Creo en Dios.